Empezaremos el estudio del cálculo de varias variables, estableciendo primeramente el concepto de función. Como recordarán de su curso de cálculo integral y diferencial, una función está compuesta por dos conjuntos, uno llamado dominio, el otro llamado rango y, finalmente, un tercer elemento al que llamamos regla de asignación. En el cálculo de una variable, cualquier función va a tener siempre por dominio un subconjunto de los números reales. Es decir, del primer elemento, conjunto, tenemos un intervalo abierto, cerrado, no nos importa mucho en este momento, AB, y un segundo conjunto, que es el rango, también un subconjunto de la recta real, y mediante la función mapeamos puntos del dominio a puntos en el rango. En el cálculo de varias variables, una función va a tener un conjunto en general n de variables independientes y una regla de asignación, por ejemplo, algo así. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar por simplicidad con funciones de dos variables. Sin embargo, todo lo que vamos a construir, hacer y estudiar con las funciones de dos variables se aplica exactamente de la misma forma a funciones de 3, 4, 5, 20, 1000, n variables. Muy bien, para funciones de dos variables vamos a denotar nuestra función, o mejor dicho, la regla de asignación, como f de x, y. Por ejemplo, pensemos en la función que está aquí arriba, x cuadrada más y cuadrada. Para una función de dos variables, el dominio es un subconjunto del plano, denotado como r al cuadrado, o mejor conocido como R2. De tal manera que tomado el plano cartesiano x, y, el dominio va a ser una región del mismo plano. Aquí se encuentra el dominio. Muy bien. ¿Por qué es importante conocer y poder describir el dominio de las funciones? Pues precisamente porque nosotros sabemos que el dominio es el conjunto de valores que pueden tomar las variables independientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Retomando el ejemplo, dada la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada. Describamos ahora su dominio. El dominio, en general, es mucho más fácil de describir o descubrir, encontrar, calcular, si más bien expresamos no el conjunto de puntos que la función puede tomar, sino el conjunto de puntos que la función no puede tomar. Es decir, nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son las restricciones sobre x y y en la función? Muy bien. Observemos entonces término a término. X al cuadrado. X al cuadrado no tiene ninguna restricción
dado que por cualquier número real x que yo introduzca allí, x al cuadrado, pues simplemente me dice elévalo al cuadrado. No está en un denominador, no está dentro de otra función, por lo tanto, x puede tomar cualquier valor dentro de los números reales. Ahora, el término y cuadrada. Y cuadrada es exactamente el caso análogo a x cuadrada. Es un cuadrado, puede tomar por lo tanto cualquier valor dentro de los números reales. Muy bien, entonces esto nos dice, vamos a escribirlo de forma analítica. Yo ya sé ahora que x es un real y y también es un número real. Por lo tanto, mi dominio es igual a todos los x, y, tales que x es un número real y también es un número real. O bien, ya que x puede ser todos los números reales y y puede ser todos los números reales, para este caso entonces mi dominio es exactamente igual a R2, es decir, todo el plano cartesiano completo. Muy bien. Esto nos dice, o mejor dicho, esto lo podemos generalizar a que para funciones polinómicas el dominio siempre es todos los reales en una variable, todo el plano en dos variables, todo el espacio en tres variables, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que yo, en cuanto me presenten una función e identifico que es un polinomio, voy a saber que su dominio consiste de todo el plano, todo el espacio, todos los reales, etc. Ahora bien, una función, analicemos ahora una función que tenga restricciones. Por ejemplo, pensemos en una f de x, y, dada por la regla 1 entre 1 menos x cuadrado menos y cuadrada. Esto es un cociente y los cocientes nosotros sabemos siempre que el denominador no puede ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Si el denominador no puede ser 0, eso nos dice que 1 menos x menos y cuadrada debe de ser distinto de 0. Muy bien. Me voy a fijar entonces cuáles son el conjunto de x y y donde esta cantidad que está en el denominador, 1 menos x cuadrado menos y cuadrado, es 0. Y voy a saber entonces que esos son los puntos que no puede tomar mi función y que por lo tanto no van a estar en el dominio. Bien. Reacomodamos esto para descubrir quiénes son esos xy que hacen que 1 menos x cuadrado menos y cuadrada sea 0. Es decir, x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Y esto
como recordarán de precálculo, no es otra cosa que una circunferencia con centro en el origen 0,0 y radio 1, ¿correcto? Por lo tanto, X y Y pueden ser cualquier punto que no esté en esta circunferencia, ya que todos los números fuera de esa circunferencia cumplen que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es distinto de 0. Muy bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues vamos a expresar analíticamente el dominio. Para esta función, entonces, el dominio son todos los xy tales que, ya lo dijimos, x cuadrada más y cuadrada sea distinto de 1. Otra forma de expresarlo, el dominio, dado que es un conjunto, tiene bastantes formas o posibles maneras en que lo podemos expresar. Ninguna es mejor que otra, todas van a ser correctas. Decimos también, por ejemplo, que el dominio de esta función son todos los x, y, tales que 1 menos x cuadrado menos y cuadrado es distinto de 0. Bien, ahora, esta es la expresión analítica del dominio. Cualquiera de las dos, ya dijimos, son correctas, son equivalentes. Lo estamos diciendo aquí desde que tenemos la igualdad. Muy bien. Sin embargo, también es interesante o también nos va a ser útil poder describir este conjunto geométricamente en el plano coordenado. Bien, una vez que tenemos el dominio expresado analíticamente, también es útil, y debemos hacerlo, describir el dominio como un lugar geométrico. Vamos a partir de esta idea, que 1 menos x cuadrada menos y cuadrada debe de ser distinto de 0. Eso nos da dos opciones. 1 menos x cuadrada menos y cuadrada es o mayor que 0, menor que 0, perdón, o mayor que 0. Es decir, que de forma equivalente, x cuadrada más y cuadrada es menor que 1, o x cuadrado más y cuadrada es mayor que 1. Recordemos entonces también que teníamos que los x cuadrada más y cuadrada igual a 1, no los puedo tomar. Bien, siempre que veamos conjuntos así, con una desigualdad estricta, estos los vamos a representar en nuestros esquemas como una línea punteada. Cuando tengamos el caso de desigualdad con igualdad, no mayor o iguales que, a estos esquemas les va a tocar línea sólida. Bien, entonces, yo sé que no puedo tomar los puntos sobre la circunferencia, pero puntos que están afuera, como estos, o puntos que están dentro, sí me son permitidos. Dado que es desigualdad estricta, entonces mi esquema va a llevar una línea punteada. Entonces, tomo mi plano, dibujo mi circunferencia, radio 1, y dijimos no la puedo tomar, entonces la convertimos en una línea punteada. Correcto. Ahora veamos. Dijimos también puedo tomar puntos en el interior y en el exterior.
Por lo tanto, entonces mi dominio es todo lo que está fuera de esta circunferencia sin tocarla, eso es lo que representa la línea punteada, y todos los puntos que están en el interior de la circunferencia de nueva cuenta sin tocarla, que es lo que nos representa la línea punteada. Bien, y finalmente, ya que está este esquema dibujado, yo por ahí en algún lugar digo, este es el dominio de mi función. Correcto. Entonces, ¿cuál es el verdadero truco para poder analizar o encontrar dominios de funciones? Siempre es pensar en las restricciones. Es decir, debo referirme siempre a lo que yo ya conozco de mi cálculo de una variable, como por ejemplo, dado un logaritmo, el argumento siempre tiene que ser mayor que 0. Esta restricción me va a decir con qué serie de cálculos voy a hacer para resolver la desigualdad, etcétera, acomodarlo de una forma adecuada para poder expresar el dominio de forma analítica como un conjunto de puntos. Eso sería el caso de un logaritmo. Yo sé, por ejemplo, que una raíz cuadrada, todo el argumento también tiene que ser mayor o igual que 0, no puedo tomar números negativos, estoy trabajando con funciones reales, por lo tanto no puedo aceptar negativos que me van a dar una raíz compleja. Una tangente, nosotros sabemos también que todo lo que esté aquí adentro tiene que ser distinto de pi sobre 2, etcétera, etcétera. Es decir, los 90, 270 y así sucesivamente. Bien, entonces, recuperemos todas estas ideas de su curso de cálculo de una variable y las vamos a aplicar directamente al cálculo de varias variables para hacer este asunto, encontrar las restricciones y poder expresar entonces nuestro dominio de forma analítica y como un esquema de la forma geométrica en el plano. Muy bien, con esto están listos para poder hacer su tarea. Nos vemos después.